Bienvenidos amigos. Estamos aquí en otro episodio de Momentos con Mamá y Papá. Y mi nombre es Wilma Sonera, este es mi esposo Eric. Hemos estado casados ¿por cuánto tiempo? Mucho tiempo. 33 años. Una menos para ti. Pero la última vez que nosotros estuvimos con ustedes, alguien nos escribió para hacernos una pregunta. Hablamos sobre protección. Y alguien nos preguntó, ¿cómo tú sabes cuándo tú estás protegiendo, cuándo tú estás sobreprotegiendo, cuándo tú dejas ir a tus hijos? ¿Y cuál es el balance de todo esto? Así que yo voy a dejar la sabiduría de Eric hablarles. Si va la sabiduría, vamos a hablar bien poquito. No, de relajo. Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, mi mamá vino de un hogar bien abusivo. Pues en los tiempos de antes, ya usted sabe cómo era, que uno no pensaba mucho en estas cosas. La gente vivía esto de trauma y esto de familias disfuncionales, ¿es que se dice? Yo nunca supe que estábamos en una hasta que crecimos. Ay, sí, eso todo el mundo está así, ¿verdad? Pero, y ella trató de protegernos y a veces pues como que se pasaba. Y yo decía, yo no quiero hacer eso con mis hijos. Uh-huh. Hay un balance entre proteger a tus hijos y sobreproteger a tus hijos, porque la realidad, me acuerdo cuando nosotros estábamos en Panamá, que una señora de la iglesia esa básicamente era como una mamá espiritual de Wilma. Uh-huh. Y ella se sentaba a hablar con nosotros para contarnos de las experiencias, así como los pastores Bobby Gale hacen con ustedes y como hacemos nosotros con ustedes, y a contar de experiencias. Una de las cosas que ella nos decía era que tú no crías niños para ser niños. Uh-huh. Tú crías niños para ser adultos. Adultos saludables. Adultos saludables, adultos productivos, adultos balanceados. Pero cuando yo estaba hablando con Bob acerca de estas cosas, Bob decía o mencionaba, tú tienes que criar hijos que sepan tomar decisiones, que sepan defenderse, que sepan porque la vida, ya usted sabe, la vida tiene muchos conflictos, la vida tiene crisis y la vida tiene problemas, y nosotros tenemos que darle a nuestros hijos las herramientas para que ellos puedan ser no solamente cristianos, sino ciudadanos y miembros de una comunidad que sean productivos, que sean buenos. Uh-huh. Yo pienso que algo importante es criar hijos que puedan pensar diferente de nosotros y que se atrevan a traer unas perspectivas diferentes y nosotros dialogar esto con ellos. En parte de la protección es cuando hay un pensamiento que no es balanceado, nosotros lo podemos discutir, pero parte de ello también es tener gente alrededor de nosotros que tienen más experiencia. Uh-huh. Como papás. Para nosotros siempre hemos sido muy bendecidos de tener gente que ya son papás bien balanceados, que nosotros los miramos como nuestros ejemplos a seguir, gente que nos inspira a cómo queremos ser como papás, y esta gente nosotros les hemos dado permiso a que hablen en nuestras vidas. De hecho, hemos orado que en la vida de nuestros hijos haya una voz que no sea la nuestra, uh-huh. Que sea la voz de Dios, pero que no sea a través de nosotros, donde ellos puedan ir y hablar cosas que ellos no van a poder hablar con nosotros, porque la realidad es que uh-huh. Si tú te crees que tus hijos van a venir a contarte todas las cosas, tú estás errado, tú estás errada. Y eso depende de la edad también. Uh-huh. Nosotros protegíamos a nuestros hijos mientras fueron niños, hasta los 9, 10, 11 años. Nosotros protegíamos quién hablaba a la vida de nuestros hijos, qué influencias ellos tenían. Incluyendo hasta la televisión. La televisión, los medios sociales eran parte de la protección, como le hablamos. Esto fue lo que nosotros estábamos discutiendo la última vez. Cómo proteger sus mentes, cómo protegerles físicamente. Bueno, esto ocurre cuando ellos son niños, pero cuando ya llegan a la adolescencia, cuando llegan como a los 11, 12 años, y en el mundo de hoy, lamentablemente esto ocurre más temprano
que muchas de estas edades, dependiendo de dónde tú vives, si vives en una ciudad o si vives en el campo, o qué acceso tus hijos tienen a medios sociales, pero mientras fueron niños nosotros protegíamos ese aspecto de quién hablaba en sus vidas. Cuando fueron adolescentes, nosotros, una de las cosas que más hicimos fue orar para que de las personas apropiadas fueran las que tuvieran acceso a ellos. Pero llega un momento en la vida de ellos que tú no los quieres que sean dependiendo de ti toda la vida, el resto de sus días. Tú quieres que darle herramientas para que ellos sean luz, para que ellos tomen decisiones sabias y buenas, no para que ellos estén dependiendo de mamá y papá para poder tomar decisiones. Sino que sepan cómo usar los recursos. Mami y papi pueden ser recursos de consejeros, deben haber otras personas también. Cuando nosotros estamos hablando de darles herramientas, tenemos que enseñarles cómo pensar diferente, cómo ellos descubrir qué es lo que ellos creen. Yo, una de las cosas que veo en las iglesias es que los hijos, es como si el cristianismo se heredara. Como si yo quisiera que mi legado es mi fe, las cosas que yo tengo para dárselas a mis hijos. Ellos tienen que encontrar a su Dios. Ellos tienen que encontrar lo que ellos creen. Para que esto ocurra, ellos tienen que tener espacio. Y cuando tú dices su Dios, no quiere decir que ellos tienen que buscar otro Dios. No. De hecho, una de las cosas que hablamos cuando hablamos de protección, cuando nuestro hijo Eric se volvió adolescente, él era un lector ávido y le encantaba leer de todo. Y cuando él llegó a la adolescencia, él decidió leer el Corán. Y decidió, su primer libro que él leyó fue la Biblia. Ya para los 6 años él se había leído la Biblia completamente, desde los 3 hasta los 6. Pero cuando fue adolescente él decidió leer el libro del Mormón y el libro del Corán. Y yo me preocupé, yo me espanté. En realidad yo pensaba, este niño se va a apartar de la fe. Es que es lo que le enseñan a uno, ¿verdad? Sí. Es lo que le enseñan a uno. Y lo gracioso fue que él cuenta, él tiene 29 años ahora, y él cuenta que fue leyendo lo que otras religiones creen y mirándolo a la luz de las escrituras, que él vino a decir, qué tonto esto, solamente hay un Dios, y él empezó a hacer una analogía. Él no se confundió trayendo influencias de otros lugares. Pero una de las cosas bien importantes era que él podía venir a discutirla con nosotros, con otra gente que él consideraba maestros. ¿Cómo es? A tener una opinión diferente de la que nosotros teníamos. Pero nos toca a nosotros hacer ese espacio, como esa plataforma, para que ellos puedan sentirse cómodos viniendo donde nosotros y decirnos, fíjate, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esto y enseñarlos cómo se evalúa. ¿Cómo tú evalúas criterio? ¿Cómo tú evalúas fe? ¿Cómo tú evalúas las cosas? ¿Por qué tú crees lo que tú crees? Yo pienso que en la parte de la fe eso lo tenemos que hacer. En la parte de lo económico eso lo tenemos que hacer. Hay veces que tenemos que dejar, ¿cómo era que decían? Que como que tropezaran con la pared. Que hay veces que uno mira a un hijo de uno y uno sabe que va a chocar contra una pared y se va a caer. Sí, como decimos, en Puerto Rico decimos caernos reventados. Sí, pero estoy tratando de ser un poquito más neutral. Sí, pero hay veces que nosotros como papás sabemos, si sigues en esa dirección, vas a fracasar, no te va a ir bien. Tú sabes que hay veces que hay que advertirlo, pero hay veces que tenemos que orar por ellos, darle las herramientas, en vez de estar diciéndole qué tiene que hacer. Siéntate a hacerle preguntas. Y hay veces que después de orar, tú te agarras, sabes que va a pegarse y pues estás allí para levantar. Nosotros tenemos el beneficio de que fuimos expuestos a coaching. ¿Qué preguntas tú le harías a una persona joven que tú ves que está tomando una decisión y que tú ves que esa decisión lo va a llevar al fracaso o a dolor? Una novia mala, una amistad mala. ¿Qué preguntas tú le podrías hacer que fueran
que no están llenas de culpa, que no están no son manipuladoras. Yo diría motivación, preguntas de motivación. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te mueve a ti a tener esta amistad, este noviazgo, esta influencia? ¿O qué tú esperas de esta relación? Pero hay que ser bien cuidadoso, porque sabe que muchas veces los hijos oyen Sin crítica. que estamos criticando. Así que, ¿por qué tú tienes esta amistad? No es una buena pregunta. No. Pero decir, oye, ¿qué te llena a ti? ¿Qué a ti te satisface? ¿Cómo a ti te enriquece? ¿O qué te gusta de esta persona? ¿Y qué te disgusta luego? Ajá. Porque si vamos nosotros a entrar con crítica, ¿sabes cómo son los muchachos? Automáticamente se van a cerrar. Y el asunto no es cerrar el diálogo. El asunto es abrir el diálogo para darles las herramientas que necesitamos. Así que yo diría, el balance sería en protección, edad, madurez, personas que tienen alrededor que pueden influenciarles. ¿Qué otra cosa? ¿En qué lugar crecen? Que ya hemos desarrollado. A mí me gustó empezar desde chiquitos a tener estas conversaciones, de que ya estamos acostumbrados a dialogar y a hacer las preguntas, ¿no? Porque si espero a que llegue el momento de crisis, ya es muy tarde, yo no voy a saber. Necesito tiempo para desarrollar esa destreza. Y nosotros en realidad, una de nuestra base para educar niños, en realidad, además de amigos cristianos buenos, sólidos, fue Santiago 1:5, quien esté falto de sabiduría, pídasela al Señor, que Él la da. Bastantes veces que nos encontramos allí. Bueno, con estas palabras les vamos a dejar. Qué bueno ha sido pasar este ratito con ustedes. Aquí estamos para servirles, y Bobby Gail, cualquier preguntita, hágale la preguntita, que no se preocupe, que si él no la entiende, él me la manda, se la traducimos. Envíen preguntas, si ustedes tienen alguna duda de lo que dijimos, pueden tratar de aclararlo o compartirlo. O algún tema. Sí, compartan estos videos para que otros también sea de ayuda, si piensa usted que sean de ayuda. Y si tienen algunos temas que quisieran hablar, también envíenselo a Bobby Gail, que lo considerarán. Dios me los bendiga mucho. Adiós. Chao.